Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les mostraré mi recopilación de momentos divertidos después de una escena de beso en una serie BL. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. Empezamos por Lovely Writer. Miremos la reacción de Kao y App después del primer beso que se dan en el capítulo 2. El beso del capítulo final de Two Moons entre Paz y God se grabó muchas veces. Aquí están algunas de sus reacciones. Yo leí en algunos comentarios una gran crítica a la reacción de God, ya que se limpiaba los labios después de la escena, pero supongo que después de un beso algunos se limpian los restos de saliva, o bueno, no sé qué piensen ustedes, yo no lo veo mal. Continuamos con Kim Cobb, dejen ya de series, veamos su reacción después de filmar su primer beso en la serie en el capítulo 2. También se filmó el detrás de cámaras, donde se ve cómo los guiaron para el beso del capítulo 4. เราคิดในใจก่อน ค้าง นะ ไว้ นับใน โอ้ ใจ แล้วมองตากันโอ้เขาก็ลืมออกไป ก็ได้โอ้ออกมาก่อนปุ๊บให้ตามองกันเราค่อยพูดเข้าใจว่าสมมติเอาออกมาปุ๊บออกมานิ่งปุ๊บเราค่อยพูดก็ได้ตามพูดผมยอมเป็นแฟนนี้ก็ได้ โอ้ อันเนี้ยจำจังหวะไว้นะ เฉพาะซ้อมก็3 ครั้งแล้วอะ คือมันปากเปื่อยงานเนี้ยในรถถึงได้เป็น10แล้ว Y bueno, como les digo que aquí vi a Mew y Golf todo el tiempo, prácticamente son los mismos, tanto en escena como en detrás de cámara. แต่หลังจากเนี้ยชีวิตของกูอะเป็นของมึงแล้วนะ โทษนะครับโทษนะครับพัด9 2นี่ก็เลย2 กล้องเดี๋ยวกูน้ำนะดูผมนั้นนะแน่โอ้ยตายแล้วโอเคหารูกันเองนะจ๊ะไม่เห็นหน้าไม่รู้นะมา1 2 3 ฮึ่ม Veamos cómo Saint y C se bromean al momento de grabar la escena del primer beso entre Tutor y Fighter.
Aquí también podemos apreciar la reacción de Lee San y Kang In-soo del drama With You, que lo pueden ver en Netflix. Off y Gan tratando de ser serios y seguir la escena al mismo tiempo. Sinto y Om tratando de ser lo más serios posible en una de las escenas más emotivas de He's Coming to Me. El detrás de cámaras del beso final en Color Rush, hasta ahora mi drama BL coreano favorito. Bueno, aquí también les traigo las reacciones de Bright y Win después de sus escenas de besos en Together y también en Still Together. เป็นไรวะกูแค่อยากมีแฟน แสดงว่าจูบเป็น เป็นโอเคครับคือจริงๆก็เป็นไม่ใช่ปัญหา จับใจผมเลย เต้นตุบ ตาดิด ยักษ์เอกอยากจะจูบต่อให้น้องเลยแล้วถัดลงนี่เลยป๊าบโอ้เขามึงถัดน้องเลยนะไม่ได้ผมใส่แจกมึงเลยไปเลยปุ๊บ ซีนี้เป็นซีน Berg y Zayn y Min Plan grabando los momentos más icónicos en Love by Change. Y finalmente la reacción de Chris y Sinto después de darse su primer beso en Sotus. จริงเขินยังไงให้ดูเขินจริงๆ ก็คือเขินจริงๆ ใช่ ก็กลัวน้องไงเกรงใจน้องก็จะแบบ เกรงใจงับไม่ปล่อยเลยโหตาย El beso de Tin y Can en el capítulo final de Love by Change. Les cuento que ese beso fue mi favorito de la serie. Fue realmente lindo ver que Tin y Can por fin empezaban a enamorarse, y aunque no fue del todo el final esperado en esa serie, sí podemos ver la continuación de su historia en A Change to Love. Creo que todos queremos ver la divertida reacción que tuvieron Min y Plan luego de darse ese beso tan tierno y largo, sobre todo muy largo. แน่จริงก็จุ ขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้ไว้กำคืนเหน็บหนาวให้เธอเป็นท้องฟ้าของฉันในยามฉันโบกปล่อยมันรักเราจะเป็นที่มัน
Todos nos quedamos asombrados cuando vimos la escena de beso de Mark P en el capítulo 3 de The Fish Upon Sky. Las cosas no salieron como P las esperaba y terminó besando a su rival en lugar de besar a su crush. Solo para comentarles que en esa escena vieron el primer beso que ha tenido Poo Win, el actor que interpreta a P en la vida real. Ambos estaban muy tímidos, pero me imagino que Poo Win lo estaba mucho más, ya que fue su primer beso. En el drama coreano BL Where Your Eyes Linger, el beso final fue tan tierno que tenía que enseñarles la reacción de los actores. Es que tengo que confesar que no me esperaba ese beso y por eso me puse muy tímida cuando lo vi, pero bueno, los actores me ganan en timidez, así que veamos su reacción después de ese beso. Los actores de Lovely Writers se tomaron muy en serio el beso que grabaron en el capítulo 7. Fue una escena muy difícil por las diferentes emociones que debían tener los personajes. Luego de una discusión, se dieron un apasionado beso. Veamos cómo fue el detrás de cámaras de esta escena.เราเพิ่มนับ10พุ่งเข้าลูกชนของตัวนับ10แล้วของจีนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเนี่ยแหละฉันรู้แล้วว่าเราก็ต้องพยายามบอกว่าคุณจะต้องจูบให้มันรู้สึกโหยหา El beso que vimos en We Best Love fue dramático, emocionante y muy romántico. Los actores nos mostraron exactamente lo que queríamos ver. Sin embargo, hay muchas cosas que no imaginaríamos. Entre ellos pasaron la escena fastidiándose por sus habilidades para besar y no faltaron las risas cada vez que se equivocaban y debían repetir la escena. 高志的，我是认真的，不要再闹了。趁着阵雨轻轻打扫，请让环境不再只是让我。乱接，还游泳池吧？在干嘛？ Durante la filmación del beso más intenso de la segunda temporada, los actores lo tomaron demasiado en serio, ya que no era nada fácil de grabar, tanto así que se sintieron aliviados después de terminar de grabarla. El
el beso final de Game Boys. Algo que quiero destacar de esta serie es la increíble dedicación que le pusieron. Yo asumo que tuvieron poco presupuesto debido a que es una empresa nueva, además que esta escena fue grabada con un celular. Tal vez no tuvieron el mejor equipo de producción, pero vaya que lograron emocionarnos con esta escena. Paano, nilagay mo dito? Paano ako? El beso accidental que se dieron Pete y Kao en Kiss Me Again resultó ser demasiado agotador, pues grabaron muchísimas veces esa escena, y ahora que recuerdo, esta es la épica escena donde podemos ver el primer beso de Tae. Él nunca había besado a nadie antes que New. Ese beso en la ficción se volvió su primer beso. Seguramente estaban esperando que llegue la parte del beso de Turn Tae 2. De hecho, esta fue una de mis escenas favoritas de la segunda temporada. No hay nada mejor que ver a Mew y Golf concentrados grabando esta escena.แล้วกูอ่ะก็รักมึง แล้วมึงรู้ไหม ก็กูไงแล้วกูก็รักมึงตอนที่มึงทำในสิ่งที่มึงรัก เหมือนตอนแรกเราลืมจูบ ต้องตุ่มก่อนใช่ไหมแล้วค่อยปิด El beso final de I Told Something About You fue uno de los mayores retos tanto para los actores como para la producción de la serie. El hecho de ser un beso bajo el agua ya lo hace complicado. En todo momento el director contaba con la fuerza de resistencia de los actores al aguantar la respiración bajo el agua. Pero de hecho también había otro problema, y es que Pipi le tenía miedo a varios animales marinos como corales y peces, y eso dificultaba más la filmación de la escena. Pero bueno, a pesar de todo, la escena salió demasiado bonita, ¿no creen?ถอดชุดก่อนครับถอดชุดสกูบาก่อนพอตำแหน่งนี้ออกกองถ่ายเนี่ยคือมันยากมากคือหนึ่งคือร้อนมากก่อนนะแต่เป็นการถ่ายแค่มองตาช่วงแรกบิวที่พีพีไม่คือจริงก็ทำไงก็ต้องทนก็ต้องอดทนนะก็ต้องสู้มันไปนี่หายกลัวปลายังหายกลัวปลายังหายกลัวแล้ว กลัวอะไรแทนผมไม่เสร็จ La primera serie donde fueron pareja Tai y New fue en la serie Kiss Me Again, y a pesar de ser una pareja secundaria nos dieron buenos momentos. Uno de esos fue la escena de la confesión de Pete a Kao. Los que han visto la serie saben que Pete tiene una personalidad como muy fuerte e impulsiva, pero en la vida real Tae es todo lo contrario. A pesar del beso tan efusivo que se dieron y lo tímidos que se pudieron sentir,
no faltó el entusiasmo detrás de escena. ว่ากูชอบมึงกูพูดจริงทำไมมึงเนี่ย แต่ตัวชัดไม่ไหวแล้ว มีนู่นโดนจมแล้ว ตัวเล็ก มีแต่คนมาขืนใจฉัน Lovely Writer ha sido una de las mejores series BL este año y de hecho ha estado en el top 1 bastante tiempo y no es por nada, la increíble química que tienen Up y Kao tiene atrapados a muchos fans. Los personajes que interpretaron fueron muy apasionados y es normal que los actores se sientan tímidos por ello. Así que aquí les dejo un detrás de cámaras para que vean cuál fue su reacción después de uno de los mejores besos de la serie. La nueva serie BL, Beloved House, fue una de las mejores que he visto yo personalmente este año y una de sus escenas en particular fue tan bella y me refiero a una escena de beso, la canción de fondo, el viento, todo en esa escena fue hermoso, pero tal vez hacía mucho frío y a uno de los actores no le causó tanta emoción eso. Así que les dejo la reacción de uno de los actores luego de salir huyendo prácticamente cuando terminaron de grabar la escena completa. Jae y First, después de ser la pareja secundaria en Turn-Type 2, regresaron para la nueva serie donde son los protagonistas Leo y Fiat en Don't Say No de series. Ser amigos y luego novios no es fácil y hay momentos muy tímidos, como en la escena del beso del primer capítulo. Solamente esperen a ver cómo reaccionaron luego de esa escena, para saber quiénes son más tímidos, Jae y First o Leo y Fiat. เฮ้ยปล่อยกู ไม่ กูไม่ปล่อย ที่มึงไม่ยอมบอก Ese beso robado que vimos en Nitty Man de series entre Bom y Jin fue uno de mis momentos favoritos, aunque a mí de hecho me gusta todo tipo de besos, los que son tiernos, apasionados, besos que te dejan en shock como este, pero en realidad yo me pregunto qué pensarán los actores de esta escena, ¿les habrá parecido linda o tal vez no? ปล่อยกูไม่อยากกลับ มึงเมาแล้วจิน ปล่อยกูดิ มันเป็นจูบแรกที่ไม่ดีเท่าไหร่ผมรู้สึกดีนี่ไม่ดีตรงไหนมันไม่ดี Tuvimos que esperar hasta el episodio final para ver el beso del team ganador en Line on Me. Taekyun y Shinwo nos regalaron un beso muy lindo, justo como lo esperábamos, pero para que ese beso pudiera salir tan perfecto, tuvo que haber muchas tomas, demasiados bloopers. En realidad fue divertido ver la interacción entre ambos actores
Incluso no podían dejar de sentirse tímidos y se notaba que estaban muy rojitos. 또 귓빨개졌다. 추워서 죄송합니다. En I Promise You the Moon hubo momentos hermosos como esta escena de T y Aoe. De hecho, los actores tienen varias escenas románticas y en todas actúan de manera muy profesional, realizando exactamente lo que le pide la producción, no decepcionando, sino por el contrario, haciendo un mejor trabajo del esperado.ก็รู้สึกว่าซีนนี้ก็อิมแพคกับสำหรับตัวนี้มากครับแต่เป็นใต้น้ำที่เป็นพับลิกแหละที่ทุกคนเห็นแต่ว่าเราสามารถแสดงความรักได้ Pero así como hay escenas bonitas, también hay otras que no lo fueron tanto para nosotros. De hecho, hubo una escena en particular que fue muy difícil de ver, el beso entre T y Jai. Pero ¿qué habrán pensado los actores de ese momento tan dramático y decisivo de los personajes?คือมองหน้ากันทีแรกขำแบบเฮ้ยแบบเหมือนแบบกูต้องมาจูบมึงเหรอเนี่ยเขาจูบกันแล้วก็แบบ มันมีความแบบขำด้วยอ่ะเพราะในชีวิตจริงเขาคงไม่มานั่งจูบกันอ่ะ Y bueno, ya saben, History nunca decepciona y esta no fue la excepción. Las escenas de beso fueron impactantes. Al menos para mí no podía dejar de sentir la emoción de la escena. Yo diría que los actores son demasiado profesionales. Vamos a comenzar por mi serie BL favorita de este año, Cutie Pie. El primer beso de Liam y Kua fue en un auto luego de que Kua llorara mucho pidiéndole a Liam que lo amara. Pero lo que Kua no sabía es que desde hace mucho tiempo Liam ya correspondía a su amor. Ambos se besaron hasta que llegaron a su destino. Así Nunyu les tomó mucho tiempo grabar esa escena porque fue hecha con mucho cuidado, tenían que fijarse en el ruido y en varios factores. Entonces, luego de grabar la escena, se dieron ánimos besándose la mejilla el uno al otro. Ambos dijeron que fue el beso más largo que han dado en toda su vida, incluso estaban quedándose dormidos en la escena porque estuvieron mucho tiempo cerrando sus ojos. อย่าหอมคืนนะ เมื่อกี้หอมคืนไปแล้วในรถ การจูบที่ยาวนานมากจูบจนแบบว่าแล้วหลับตาจนสลับจูบที่ยาวที่สุดในเรื่องหรือในชีวิตจริงเนี่ยฮะ Para grabar el segundo beso de la serie, ambos tenían mucha confianza en la demostración de amor, pero en esa escena Kua debía llorar y tuvieron que esperar a que Nunyu se acoplara a su personaje y pudiera transmitir todas las emociones que sentía Kua en ese momento. Y por supuesto sí estuvo apoyándolo todo el tiempo. Luego de grabar esa escena, todo se sintió más relajado. Incluso Nunyu bromeó diciendo que ambos habían comido camarones antes de filmar la escena. El beso del episodio 7, donde ambos se besan después de que Liam confesara su amor por Kua, esa escena nos hizo suspirar a todos
Estoy demasiado segura de eso, fue un momento demasiado romántico y hermoso. ไม่มีวันไหนที่เยี่ยมหรอกเพื่อน หรือมันคือความรักในตอนนี้ให้ฉันเป็นของ Luego de grabar esa escena, ambos estaban muy avergonzados porque los extras de la serie estaban viéndolos besarse. คัดเอาไว้แล้วเขาก็มองข้างล่างผู้หญิง ข้างล่างอะ กลุ่มที่ข้างล่างกลุ่มที่พี่เอ็กซ์ต้าผู้หญิงเขามอง Para la escena de la primera vez, en el episodio 8, Sí y Nunyu estaban muy cómodos el uno con el otro, así que ya sentían más confianza para hacer bromas. Incluso Sí contó que Nunyu lo besó sorpresivamente detrás de escena, y luego Nunyu volvió a besar a Sí frente a cámaras después de filmar las escenas del momento romántico de Lian y Kua. ในเราวันเฮียทำจุกเราเฮียถึงแล้ว เมื่อกี้ให้ไปแล้วในซีน ตกใจมากงง ทำไมไม่เขินหน้าไม่เห็นตกใจเลยเหมือนเมื่อกี้อะเก่งอะ El beso apasionado del episodio 9 fue la última escena que grabaron para la serie, así que luego de terminar esa escena y que el director dijera corte, todo el elenco fue directamente a ver a Sí y Nunyu, que estaban muy tímidos luego de la escena. ให้ฉันเป็นของ เดี๋ยวจุบต่ออีกแล้วครับ โอ้โห จุบต่อ Y finalmente pudimos ver la reacción de Sí luego de que Nunyu le diera un beso sorpresivamente. Solo hace falta ver la expresión de Sí para sentirnos tímidos. Ahora continuamos con los detrás de escenas de Not Me. Amigos, quiero decirles que solo encontré un detrás de cámaras de un beso, así que no se enojen conmigo, yo hago lo que puedo. Si ustedes encuentran más detrás de cámaras de un beso, me envían el link a mi Instagram, @yolikawaii, y pues esta es la escena donde Sean y White se besan luego de haberse declarado su amor y estar en mayor confianza el uno con el otro. Justo cuando las cosas iban bien entre ambos, es cuando Black descubre que Sean y su hermano están enamorados. En Star in My Mind hay un detrás de cámaras que me gusta mucho y es después de la escena del primer beso de Cluen y Dao Nuea, aunque ese beso fue un sueño y deben ver la serie para saber el contexto. Me gusta porque los actores se sienten muy cómodos el uno con el otro, incluso John bromea con Dang sobre robarle el brillo para labios cuando se besaron. Y luego grabaron una escena dramática con un beso, y fue la escena donde Cluen besa a Dao Nuea luego de confesarle su amor. Es una escena clásica y muy bonita.
En Bad Buddy, las emociones para grabar la escena del beso de Pat y Pran fueron demasiadas para Nanon y Om, ya que después de grabar la escena, Nanon no dejaba de llorar y tuvo que ser consolado por el director, quien también se sorprendió al ver llorar a Om. El director comprendió que Om se sintió muy emocionado y por eso lloró. Sin embargo, eso no era lo que tenía planeado el director, aunque al final las lágrimas de Pat fueron muy conmovedoras y estoy segura que a todos nos encantó. ที่เราไม่ได้มีท่านนี้เช่นน้ำตาแต่เราเข้าใจน้องนะในฐานะตรงนั้น Pero ahora hablemos de una escena divertida que fue después de filmar el beso en la playa, donde se dieron un beso muy apasionado. Ese beso fue demasiado sorpresivo para Nanon, quien no tenía idea de que Om le daría un beso más apasionado de lo que esperaba. Quedó totalmente en shock. Todos ya saben que Secret Crush on You fue una serie divertida, pero créanme que lo más divertido fueron los detrás de escena, incluso en las escenas de beso. En esta escena, luego del beso de To y Nuea, To cayó al suelo inconsciente de amor, pero el actor fue mucho más divertido que To, incluso rodó por el suelo, aunque creo que esa parte fue eliminada. En otra escena, ambos se besaron en el auto, y aunque fue un momento muy romántico y dulce en la serie, en la vida real los actores no dejaban de bromear. Ahora sí, hablemos de Kim Porsche. Bueno, solamente encontré 2 detrás de escenas después de una escena de beso y en serio fue difícil hacer esta recopilación. Por favor, deja tus sugerencias en los comentarios. Luego de grabar la escena del primer beso de Kim y Porsche, el escritor estaba emocionado porque sentía que los actores eran demasiado buenos y comprendían la esencia de la serie. Cuando el director dijo corte, luego de grabar la escena, cuando Kim dejó ir a Porsche y Porsche regresara y le diera un beso para despedirse, terminando esa escena, Mile y Apple se dieron la mano. Yo creo que luego de filmar una escena de besos siempre hay tensión entre los actores, así que la mejor opción para quitar esa tensión es abrazarse, tomarse de las manos o darse un beso en la mejilla. ¿Qué piensan ustedes? Earth y Mix ya antes habían grabado escenas de beso cuando filmaron A Tale of Thousand Stars, pero para grabar Cupid Last Wish tenían que enfrentar un nuevo reto y fue besarse bajo el agua.
สู้ไหม ก็ต้องสู้แหละครับ พร้อมนะคะ พร้อมครับ Luego, para grabar el beso final, al parecer ambos no estaban enterados que tenían que besarse nuevamente. Solo pensaron que habría una confesión de amor. Nick se sorprendió bastante y su reacción fue épica. เคยสับสนปิดหูรู้หัวใจตัวเองวันนี้ จูบเหรอ จูบ จูบหรอไม่เห็นหรอเนี่ย อุ๊ย เด็กๆเด็กๆทำไมเราเขียนไว้น้ำสมมติว่าจุ๊บจุ๊บ Finalmente, les dejo algunas escenas extra de sus series favoritas. 不到副大律师也会害羞。可是我最拿手的戏。ชอบทำอะไรช้า อยากให้ละมุนแต่ว่าละมุนละไมนะคะ ถนอมไง ทนุถนอม